Listo, yo creo que ahora sí ya podemos comenzar. Buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, comunidad del CEDIM y personas que se hayan unido a este primer VOC de moda. Como saben, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Laura Marnesti, artista visual y experta en materia de vestuario y escenografía teatral. Como saben también, el día de hoy nos compartirá el tema estructurar un discurso en el diseño de vestuario teatral. Estamos muy felices de contar con su participación y estoy segura de que, sin importar la carrera a la que pertenezcan o rubro, encontrarán esta charla muy enriquecedora y muy mágica. Y bueno, como todos los Vox, al terminar la presentación de Laura, vamos a abrir un apartado de preguntas y respuestas, por lo que les invito a escribir sus dudas, sus preguntas en la caja de Q&A que aparece aquí abajo en la videollamada, bueno, en el webinar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Laura, bienvenida. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros el día de hoy. Te cedo ahora sí el micrófono y la pantalla para que puedas compartir tu presentación con nosotros. Muchísimas gracias. Pues más bien al contrario, un gusto estar aquí para compartirles pues parte de mi experiencia, mayormente en el diseño de vestuario teatral. Entonces, pues bien, miren, me gusta iniciar siempre pensando como qué pasa cuando pensamos en un vestuario teatral. Porque cuando nos invitan a un proyecto, sea escénico, mayormente pensando por decir danza, ópera, teatro, no trabajamos de manera individual, siempre se trabaja de manera colectiva. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta siempre, porque nuestro diseño consta de varias etapas. Por decir, en danza, pues de ver la coreografía, de ver el tema, en ópera también. Sin embargo, hay factores que se van sumando cuando vamos diseñando vestuario. O, por poner un ejemplo, en teatro a mí me van a asignar un presupuesto para materiales y para realización. Entonces, quizá a mí se me ocurre algo que implica un proceso donde me gustaría imprimir cosas así en impresoras 3D, armar algo y hacerlo ya con un técnico muy especialista para que lo imprima, y resulta que no, que yo tengo 5,000 pesos para materiales y realización y no me va a alcanzar. Ajá. Entonces, es algo ahí que tengo que estar dialogando. O también, eso es como en una parte, digamos, que tengo que considerar más en factores. En ópera, por poner un ejemplo, yo quiero hacer algo, un vestuario ajustado, y la cantante me dice como, no me ajustes nada porque yo necesito tener el pecho muy libre al momento de respirar y proyectar. Entonces, son cuestiones técnicas que se van sumando al momento de estar diseñando y que tenemos que tener varios factores pues a considerar. También el tiempo de entrega, o sea, vamos a tener una fecha de estreno y eso lo tenemos que, pues, súper tener en cuenta para decir, bueno, ¿cuánto tiempo hay y con qué recurso económico tengo, pero también qué equipo de trabajo tengo para llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, les voy a ir mostrando algunos proyectos y les voy a hablar a grandes rasgos de qué pasa a nivel discurso, porque otras veces me preguntan, bueno, ¿y si dependo de un recurso económico? ¿Y si dependo de acciones que hacen los actores? Entonces, ¿dónde queda mi parte creativa? No puedo expresarme. Por supuesto que se puede. Ajá, por supuesto, y es muy importante. Y yo creo que al contrario, como que suma más porque uno conforme va, perdón, conforme va viendo las otras áreas, pues también vamos pensando en luz, en escenografía, en cómo va a dialogar con un cuerpo, con el espacio, con el movimiento, con la voz actoral o con el movimiento de danza o el canto. Entonces es todo eso. Mi formación yo estudié escenografía en el IMBA y mayormente me enfoqué ya después en el diseño de vestuario. Sin embargo, después estudié artes visuales con una especialidad en escenografía, perdón, en escultura,
para integrar valores de la escultura al diseño de vestuario escénico. Igual ahorita con algunos proyectos les voy a ir mencionando. Entonces, a ver, les comparto acá pantalla. Ahí ya deben de estar viendo, ¿correcto? Sí, ya se ve. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues bueno, y también, o sea, esta foto la pongo porque creo que también en este proceso creativo que vamos teniendo, vamos convirtiendo nuestra profesión o nuestro trabajo en algo muy ritual, en algo de estarnos conociendo mayormente con cada proyecto. Entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Ver qué suman nuestros proyectos y no dejarlo como, hay un proyecto más que tuve que resolver, no, sino un proyecto que diseñé y que me llevó a otros lugares y ahora esta visión que tenía de vida se ha modificado y ahora la asumo con esta filosofía. Entonces creo que eso es lo bonito también de los proyectos. Pues miren, aquí les presento un primer proyecto que hice, que fue en el año 2010, de una obra de teatro llamada Los signos del zodiaco. Es de un autor de Sergio Magaña, y el contexto es que esto ocurre en una vecindad. Entonces, debido a esto, pues bueno, la estética es pensar en un collage de imágenes. Dentro de esta vecindad es un contexto, digamos aquí, pues donde hay, pese a que es una vecindad y hay un bajo recurso económico en las familias que viven aquí, dentro de estas familias también hay estatus. Hay quien no puede estudiar, hay quien trabaja como obrero, hay quien trabaja como secretaria, y ahí también se ve esa cuestión económica de los personajes. Estos vestuarios, pues miren, se tuvieron que solucionar, y les voy hablando como de los factores, pero también del discurso. Se tuvo que solucionar todo con 3,000 pesos. Ajá. Y eran cerca de 120 vestuarios. Ajá. Entonces, era mi proyecto académico, donde la escuela da una cantidad de dinero y nosotros ahí mayormente dieron un presupuesto de escenografía. ¿Por qué? Porque para vestuario nosotros contábamos con bodegas de la escuela. Entonces, eso no quiere decir que yo vaya que dije, ay, no, no voy a poder hacer nada, mejor no lo hago. No, comencé a hacer mis diseños y entonces con esos diseños fui a bodegas para ver qué se parecía, y estuve sacando muchos, muchos, muchos vestuarios. Mis diseños también los compartí en este caso, pues era algo académico, lo compartí con el elenco, y el elenco pues ya dijo como, quizá mi tía tenga un vestido de rayas, quizá esto. Entonces se fue armando. ¿Qué pasa aquí a nivel discurso? Miren, esta obra ocurría en los años 40. Entonces, en los años 40, pensando que ocurre una Segunda Guerra Mundial y que las personas tienen que explotar al máximo los recursos, a nivel discurso pensé que la propuesta de vestuario podría ser que imaginaríamos que las personas que viven en esta vecindad, de las cortinas hicieron una bata, de la funda del sillón hicieron una falda y este collage. Entonces, por eso vemos tantas texturas, vemos bolitas, lentejuelas, algo que ya está más desgastado, rayas, cuadros. Este tenía como otra textura la blusa. En algún momento este personaje le pasaba la falda a su hija. Entonces es también como pensar en esta relación, ¿no? De cómo los vestuarios se pueden estar, a veces uno hereda ropa y es como, bueno, pues no nos alcanza para comprarte algo, toma, ponte mi falda, ¿no? Y esto también es pensarlo a nivel discurso, a nivel visual. Hay encajes, hay un poquito de satín, hay algodón, y van cambiando ahí. Ahí también podemos ir clasificando cuáles son los materiales que visten a estos personajes. Y en este caso, este personaje era un personaje que él decide ser payaso de plazuela y que su mamá estaba muy indignado. Pero él era el momento cuando podía ser él totalmente.
Así que, pues vaya, el actor, o sea, llevó el personaje a algo que le gustaba, posiblemente el flamenco, pero a mí me gustaba inspirarme de una estética de los cuadros de Tamayo y agarro la referencia, ¿no? De la sandía de Tamayo y se la pongo como tocado. Y aquí pensamos que quizá el personaje le robaba una blusa a su mamá, porque también era un personaje homosexual. Entonces dijimos, bueno, quizá la roba porque no tiene ningún problema con lo femenino. eh, y entonces justo de ahí hace su blusa y al pantalón le metimos holancitos que esos pues ya se cortaron retazos de tela y se pegaron, ¿no? Y había otro personaje más que era justo pareja de él y que a él le puse a un traje de militar, lo convertí en traje de payaso, porque esto es también una cuestión de saber dónde está mi discurso, ¿no? ¿Qué pienso yo al respecto de que ocurre una guerra? Pues que para mí puede ser muy absurda, porque finalmente pues son recursos que otros poderes están peleando y que nosotros como sociedad pagamos las consecuencias. Entonces, uno ahí es cuando puede estar sumando parte de su discurso. Eh, esta es otra obra de teatro llamada En busca del Snark. Estos personajes son la imaginación de un niño. Entonces, como parte de eso, igual el presupuesto era muy poquito, muy poquito el presupuesto. Entonces, compré prendas, muchas prendas, a excepción quizá de algunas camisas y este pantalón y el chaleco, ajá, pero las prendas las compré y entonces a nivel visual, a nivel de discurso, yo decía, bueno, pues tiene que ir una estética entre estos marrones, estos rojos, y si lo imagino un niño, tiene que haber elementos que tenga el niño en su cuarto, como son canicas, como son resorteras, monedas de chocolate, ajá. Y también que me encantaba aquí pensar, pues todas las texturas. Así que primero compré las prendas en blanco, las estuve tiñendo con citocol y después de eso con clarasol las estuve despintando y tallando. Ajá. Entonces es también mucha experimentación que uno puede tener en estos procesos y que vamos viendo. Este otro proyecto, aquí sí había presupuesto. Entonces, ¿esto qué me dio la oportunidad? En este proyecto hice tanto vestuario como iluminación. Y vean aquí, o sea, eh, este es con la luz del salón de ensayos, que es una luz blanca, pero estas ya son luces del teatro, que aquí el beneficio de que yo también hice la iluminación es que en esta ópera que se llama La Serva Padrona, se pensó mucho en que todas las escenas, o al menos algunas muy puntuales, tuvieran una sensación como los cuadros de Caravaggio. Entonces estos cuadros de Caravaggio son totalmente claroscuros, están muy marcados. Bueno, pues fue el beneficio de yo también estar, no quiero decir que alguien más no lo pudo haber hecho, sino de estar a la par yo pensando en vestuario, llevar mis miquitas. Cuando iba a comprar la tela, yo llevaba mis micas de iluminación y le ponía así la lucecita para estar viendo cómo se iba a cambiar el tono de esa tela. Como vean, aquí se ve un verde muy fuerte, muy olivo, pero aquí ya cambia hacia algo café. Entonces, o aquí, ¿no? Este claroscuro que es totalmente como esos cuadros de Caravaggio y tener esas escenas. Entonces, esto es lo bonito de estar ampliando las consideraciones al diseñar vestuario. No es como yo diseño y ya, no, también cuando yo diseño pienso en cómo se puede iluminar aunque yo no lo haga, o cómo va a subir las escaleras de la escenografía o lo va a bajar. Entonces, este fue otro proyecto. Este otro que se llama El cuerpo de Mercucho, pues aquí yo ya me iba soltando un poquito más en estar explorando. Entonces, tanto me gustaba explorar con estampados, como en este caso, o aquí esta que es un tul y en la orilla de toda la falda le pegué barbitas para dar otra simulación a la bruja. Y principalmente de este proyecto les cuento de este personaje que es el personaje de la madre. Es un personaje que en la obra está ya muerto y se aparece. Entonces, ¿aquí qué pasa? Cuando estoy diseñando, yo en el texto, cuando aparece la madre,
Aparece la madre y hay otro personaje que dice, ¿qué es eso? Criatura luminosa que no tienes forma y que se atraviesa en la noche. Ahí comienza a decir, ¿no? Que se ve algo raro. Si yo hubiera hecho, digamos, un personaje como con unas características muy maternales, pues estoy ignorando lo que dice el texto. Pero si dice criatura luminosa, que estás como sin forma, bueno, pues propuse una cauda así muy, muy larga, que el vestido aquí lo pudiera estar alzando, un velo, y que con la luz también pudieran distorsionar esa figura del vestuario, meterle quizá una diagonal y que nada más iluminar una parte, ¿no? Y eso pues, vaya, se convierte en algo muy rico como creativos y también como espectador estarlo viendo. Después, este personaje de la madre ahí no dice nada, solo atraviesa. Y cuando regresa ya a una escena que es la única que tiene y que es un monólogo muy profundo, tampoco hay que pensar como, es que es un personaje y sale solamente 4 minutos. Para esos 4 minutos hay que diseñarle vestuario. Y si en esos 4 minutos va a decir un monólogo muy profundo, conmovedor, hay que adentrarnos a eso. Y entonces, abajo de este vestuario, se quitaba el velo y tenía una pechera de rosas y en algún momento la actriz iba frotando así su pecho y se iban cayendo estos pétalos. Les puse unos imanes y le puse también un truquito para que cuando ella desabrochara un broche de presión, cayeran más pétalos. Bueno, era una escena maravillosa, se arrancaba ya finalmente la pechera y todo esto quedaba con espinas, porque finalmente esta madre se marchita. Entonces es crear metáforas también con los personajes. ¿Qué simboliza? ¿Cuál es su trayecto? ¿A dónde va? ¿Cómo puede cambiar? Entonces, esto es muy, muy lindo como creativo, estar desmenuzando el texto y ver hacia dónde va. Eso es en una parte teatral. Y también nos podemos estar diversificando a otras áreas. En este caso, este hombre pájaro fue para un personaje que hacía las visitas guiadas en un museo. Entonces, fue en el Museo de las Culturas, que está acá en Ciudad de México, y la exposición se llamaba Iguales y Diversos. Cuando me invitan a hacer este proyecto, yo dije, pero no hay un texto, no sé qué hacer, ¿cómo lo tomo? Bueno, es, me recorrí la exposición, no recuerdo cuántas veces, pero fui más de 3. Y vi que entonces en estas mitologías que tenían las diferentes culturas en distintos continentes, cada uno tenía un ave un ave era un punto de conexión. Entonces, entre cuervo, fénix, demás, la poesía, estuve viendo cómo diseñar este vestuario. Nuevamente, no había presupuesto aquí. Sin embargo, el museo dijo, bueno, no tenemos presupuesto más que para pagarte tus honorarios y las de realización. Y en el museo tenemos muchos materiales que nos han sobrado de talleres o que se van quedando en bodega. Pues me di una vuelta a bodega y miren, estas alas salieron de un telón de teatro, el pantalón y la camisa de unas cortinas que ahí tenían, plumas, piedritas, todo esto, pues también de talleres que se habían dado y material que había sobrado, ¿no? Lo mismo la pintura, las cuerdas. Entonces, también, o sea, es no limitarnos, es saber, bueno, no me voy a poner así como, o sea, el ideal sería, ay, qué lindo, ¿no? Me dan el presupuesto que deseo y el tiempo y lo puedo hacer. Bueno, a veces tener estos factores pues nos permiten estructurar otras formas de creación que creo que debemos aprovechar sin romantizar, sino que digo, bueno, nos ponen en otras estrategias creativas y eso es bueno. Lo mismo con este personaje. Fue un personaje para el Museo de las Intervenciones, que él también daba visitas guiadas. O sea, aquí fue como, ay, Laura, ya que hiciste ese personaje para ese museo, vas con este otro, ¿no? Y fue en otra exposición, en este caso era para una exposición llamada Churubusco Prehispánico, y con esto, pues bueno, igual lo mismo, con Huitzilopochtli
pues igual toda la documentación, pero aquí no es tal cual Huitzilopochtli. Tuvimos que cambiarlo de manera diferente. ¿Por qué? También por cuestión de presupuesto, ¿no? Sin embargo, aquí ya pensábamos en otros tipos de materiales más cotidianos para pensar que este Dios seguía todavía transitando actualmente en las calles. Entonces, esto que ven acá amarillo son 2 abanicos de pajilla que encontré en el mercado de Sonora y que de pronto, ¿por qué? Porque una pluma de faisán cuesta 80 pesos, una sola, y hacer este tupido, bueno, no nos iba a alcanzar nada. Ajá. Entonces aquí también a nivel discurso, cuando vimos no vamos a lograr hacer un tocado de esta magnitud, pues bueno, entonces vamos a modificarlo, encontré estos abanicos y se modificó pues entre el discurso y estar viendo qué pasa con maquillaje, con otras plumas y así cambiarlo. Y también como esto era el día, pues aprovechar, ¿no? Cómo da la luz en este museo. Aquí ya vimos así como, pues conviene que el personaje se ponga de este lado y esté proyectando la sombra todo el tiempo y el público de este otro lado acá atrás, ¿no? Entonces es también pensar en este entorno, en cómo va cambiando. Hay otras obras donde quizá, pues digamos, en unas podemos explorar muchísimo con materiales, con formas, y otras donde nos piden algo más sencillo, ¿no? Y eso hay que cuidarlo mucho. No es una onda de querer ser protagonistas con el vestuario, sino complementar esos personajes. Esta es una obra que se llama Kira. Kira está en un duelo porque su novia falleció. Entonces, la chica es adolescente y bueno, pues ahí son elementos, ¿no? Como unas medias de red, un short que ella intervino hasta más no poder. Aquí se puede apreciar un collar que ella le pone a su blusa de puros seguritos que usamos nosotros cuando armamos prendas. Entonces es ir pensando esto, ¿no? Y con este proyecto también es muy lindo porque con este proyecto yo me tuve que viajar de nuevo a mi adolescencia y decir, bueno, ¿yo qué hacía cuando era adolescente? Pues yo de adolescente rayaba la pared de mi cuarto con los Red Hot Chili Peppers, los dibujaba en mi pared, o estaba en clase y estaba rayando con la pluma mi uniforme. Entonces, rasgos de eso que yo tenía en la adolescencia y que veía que conectaba con este personaje, pues también los introduzco. Y eso es lo bonito luego de los proyectos, que uno regresa a aquellos lugares o aquellos momentos donde dices, ay, no inventes, yo soñaba que iba a hacer esto y me encanta, ¿no? Y uno pues otra vez se apropia de sus sueños y nos puede llevar a otros procesos nuevamente el recordar. Con esta obra que se llama Deshuesadero Suite, es una obra algo densa, habla de la trata de personas en México y de las y los desaparecidos. Pues trabajar con estas obras realmente muchas veces para mí no es fácil, o sea, tengo que aguantar como el estómago y documentarme también y no ponerme en una postura como, o sea, aquí me es difícil como mantener cuál es mi postura porque pues es un tema muy delicado, ¿no? Y muy complejo y siento que me rebasa. Sin embargo, ¿de qué manera aquí yo pienso cómo le puedo dar luz a estos personajes que están viviendo una tragedia, pero que esa tragedia es una realidad mexicana y que pasa en nuestro país y que no hay que ignorar? Y que también yo no puedo decir como estos temas no los voy a trabajar porque siento que es importante seguirlos pronunciando hasta que se haga justicia, hasta que ya no sea tema, ¿no? Entonces duelen estos temas. Sin embargo, bueno, pues estos personajes son aquí unos traficantes y estos traficantes yo los imaginaba como un mismo cuerpo, o sea, son 2 cuerpos, pero que en algún momento pueden ser el mismo cuerpo, ¿no? Y estar así eh, pues como enormes. Aquí se ve una mega espalda de los actores, ellos en realidad son muy delgados, pero aquí yo les puse unas sombreras gigantes
a los sacos y aumenté el volumen como para que se viera este monigote gigante. El cuerpo de la mujer, que en este caso ella es raptada, la pensé con un tono de tela muy similar al de su piel, como para pensar en esta piel desnuda, pero obviamente no iba a desnudar a la actriz. Si ya el tema es complejo, si para la actriz también es complejo, si todo esto pone en un cuerpo más vulnerable que sea el cuerpo en el escenario, puede ser muy transgresor. Y creo que a veces no todo debe de ser transgresor, sino muy sutil. Entonces, usé una paleta de color que también estaba muy acuerdo al cuerpo del personaje, y después a los traficantes les puse una bata totalmente blanca con esta cuestión de, pues ya aquí en discurso, ¿cuántos casos, miles de casos, millones de casos hay impugnes? Y se lavan las manos las personas. Entonces, porque me decían, ay, pero es que, o sea, le quita los órganos y esas batas están impecables. Sí, como muchos casos donde los culpables están impecables, están limpios. Entonces, uno aquí va justificando y duele el estómago, ¿no? O sea, pero vamos justificando ante reflexionar qué pasa en esta situación. Y en este caso, estas tres personajes de acá, pues son abuelitas, madres que están buscando a las personas, a sus familiares que desaparecieron. Llevan estas fotos y aquí me era bien importante pensar en procesos de bordado. Investigando sobre el tema, muchas de las madres que tienen pues seres queridos desaparecidos se sientan afuera de las fiscalías, afuera de la policía, afuera del Palacio de Gobierno, afuera de las instituciones, a tener respuesta de sus familiares. Y una acción muy común es bordar, que se ponen a bordar, se sientan a bordar ahí, venden luego las carpetas o se sientan a bordar como una manifestación. Entonces, eso lo traje aquí al vestuario y se armó un collage, o sea, un patchwork de todas las prendas que colectamos, porque tampoco había presupuesto, así que colectamos muchas prendas, se armó de mucho collage esto, y además de armar el collage es como abordar, 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 y este bordar como una acción de contar el tiempo. Entonces este fue un proyecto y hay mucha reflexión, y este otro proyecto también. Algo pasó, es una producción, las producciones anteriores las trabajé aquí en México. Esta producción fue una coproducción México-Alemania, y aquí pues fue bien diferente porque aquí se contaba con un presupuesto y yo con mucha creatividad y ganas de querer hacer algo. Sin embargo, el director me decía algo muy abstracto, Laura, muy abstracto, lo más sutil, 3 tonos o sea, una paleta de color de 3 colores. Y para mí eso era un reto, o sea, pues bueno, no sé, pero pues yo mexicana es como siempre querer color, textura, más, ¿no? Y querer sumar. Y él me decía, no, abstracto, abstracto totalmente. Pues bueno, algo pasó en discurso, habla de un tema, de varios temas. También habla del archivo, principalmente del archivo, pero el archivo toca en algún momento también los casos de personas desaparecidas en México. Imaginen, a la par estuve trabajando las dos obras, la anterior y esta. No, o sea, pues bueno, necesitamos reflexionar. También nuestra profesión nos lleva a tomar conciencia de otros, muchos más, de todas las realidades que pasan en México. Entonces, con algo pasó, toca ese tema del archivo y cómo el archivo puede ser absurdo mucho tiempo, ajá, y también un tema principalmente con las personas refugiadas, ¿no? En este caso, en el texto, no había personajes, sino que cuentan historia, y estos son para mí, pues, las personas que son los refugiados que llegan a México, y pasaba algo en esta puesta en escena. Era en español y en alemán. Teníamos elenco de México y elenco, pues, la chica era de Suiza, el actor de Luxemburgo, pero hablaban en alemán. Entonces, también a nivel proceso, que un idioma te atraviese diferente
es muy complejo. Yo no hablo alemán, pero luego el equipo creativo trataba de explicar algo en alemán y no encontraban las palabras en inglés y en español pues no había mucha idea, ¿no? Entonces era también pensar en cómo la palabra y el idioma forman a las personas y te vas. Y en el caso de los refugiados, yo pensaba muy fuerte en cómo hay casos de migración y de refugiados donde quizás si una persona mexicana se va a Estados Unidos, no deja de ser un migrante y mexicano, ¿no? Y que te pueden señalar por tu palabra, por tu tono de piel, por muchas ideas que pues hemos creado como sociedad y que tenemos que autoanalizarnos hasta qué punto somos partícipes. Entonces, en las playeras, lo que hice fue en las playeras y camisas del elenco, puse frases del texto, tanto en alemán como en español, por decir esta, quiero tener un archivo, eh, bueno, un archivo donde esté limpio de acontecimientos, ¿no? O de acuerdos que puedan suceder algún día, un archivo de recuerdos sin mis opiniones. Para mí era bien importante esto porque cuando yo no dejo de opinar estando en otro lugar, como, no sé, si viajo a Ensenada, ¿cómo dejo de opinar desde ser de acá de Ciudad de México, ¿no? Y no quejarme quizá de cosas que son diferentes, pues bueno, ahora con otra cultura más. Y lo mismo así en otras circunstancias, ¿no? Y este que era en alemán, era algo así como quiero tener un archivo de los acontecimientos que imagino que podían suceder algún día. Algo así recuerdo que era el texto. Entonces, pues bueno, esto también como darles una frase a cada persona del elenco y que tuvieran ese chip consciente. Y ya aquí lo que hice fue inspirarme, pensé en cómo uno cuando viaja, pues en este caso yo no he sido como una migrante, he sido turista más, no migrante, y ahí hay mucho privilegio, ¿no? En ser turista. En ser migrante son otras condiciones totalmente. Entonces, cuando me puse a investigar, por decir, aquí en México, este tren de la bestia, que todos se suben al tren, y entonces imaginen ese frío, pues bueno, a mí me llevó a pensar en cómo el cuerpo está finalmente siempre encima de este metal y cómo este metal se va oxidando. Entonces, ¿qué tal si esta mancha impregna el vestuario? Y ese fue mi referente para irme a inspirar de un montón de manchas oxidadas de láminas, tomarles foto, eso abstraerlo y llevarlo en este caso aquí al vestuario, ¿no? Con bordados y también con esta cuestión muy, muy de textura, lo mismo aquí, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad, pero pues que todo va de la reflexión. Ay, esperen que se trabó y ya. Que todo tiene que ir siempre de la reflexión. Este otro proyecto, este es un proyecto que surge para danza y que finalmente aquí fue pensar en mucho el movimiento, se inspira de la danza del venado, mas no es tal cual el referente. Trabajamos entre Manuel, me decía Laura, es que yo quiero algo como entre venado, chamán, dios, norteño, y me decía así como 20 conceptos, pues escucharle, ¿no? Y aquí, bueno, y de Hermosillo, Sonora a él. Entonces, quería él algo de Hermosillo, Sonora, pues en este poncho, en la parte de adelante aquí, puse la división geográfica, así los municipios a máquina los estuve cosiendo de Hermosillo, ¿no? Y esto lo combinaba. Y aquí esta cabeza, nada más como referente, esta cabeza sí está impresa en 3D. Yo la diseñé, alguien la modeló y la imprimió y ya, o sea, uno se encuentra equipo de colaboraciones. Y también aquí, bueno, el macramé, muy importante. Coatlicue, aquí es una ofrenda para mi linaje femenino y me valida este proyecto para hacer esta cuestión de este vestuario. Coatlicue aquí, esto es un altar y que es el altar para el propio personaje que es la diosa, pero también un altar para mi linaje femenino. Y vean, aquí se ve mayormente. Entonces es trabajar con corteza de árbol y demás. Aquí pongo unas manos y esas manos se vuelve muy ritual esto porque a mi mamá le saco el molde de sus manos
y las pongo en el vestuario, pues mi mamá es mi creadora y entonces esto lo pongo, ¿no? Y muchas veces me dicen, el público no sabe esto. No, pero se vuelve simbólico para mí y simbólico para el equipo que lo está trabajando y para el actor que lo está viviendo. Y mi cabello también, partes de mi cabello están por acá, aquí en el altar y se trabaja. Y es esta cuestión entre vida y muerte. Y no le hice una falda de serpientes, pero sí una tela que estuve quemando para que tuviera esta textura como escama. Este vestuario eh, es un vestuario que hice ya como proyecto personal y los siguientes que les voy a enseñar, que son 3 que me restan también. Este vestuario lo hice pensando en el paisaje sonoro. Estuve un año estudiando un máster sonoro en Barcelona y a partir de eso me quedé pensando mucho cuál es el sonido que yo hago en mi día a día y que causo en mi día a día. Hasta qué punto es sonido, hasta qué punto es ruido, y si creo yo ruido, qué tan complejo es que yo esté creando un ruido y que quizá las hormiguitas que hay por ahí, por mi jardín, por mi casa, ya se vayan, o que no vengan los colibríes, o qué pasa, ¿no? Entonces, eso fue como mucha conciencia y finalmente, ya después de reflexionar, esto lo desarrollé con una beca del FONCA que se llama Jóvenes Creadores. Pensé en un vestuario que me remitiera a otro lugar del cual yo estoy. Yo a veces sufro mucho la ciudad, de verdad, o sea, entre tanta saturación y tanto ruido, ya no puedo. El sonido del mar es el que a mí me encanta. Entonces, estos vestuarios de plástico en algún momento sí generaban ese sonido y aquí pues nada más hago la anotación de que pues participé en un certamen que es el World Stage Design y apenas pasó en Calgary en el 2022 en agosto y fue premiado este vestuario en tercer lugar de la categoría de emergentes. Y aquí yo buscaba que este vestuario fuera lúdico, que creara algo como escultura, pero también como papalote, quitarlo del cuerpo, pero dárselo al público y que el público se lo apropiara. Entonces, eso también es muy bueno pensarlo. Este ya es otro proyecto que va más hacia vestuario escultura portable, que surge a partir de algo que tengo en mi ojo izquierdo y que me distorsiona en ocasiones la vista. Entonces, pues yo cuelgo una serie de lupas aquí y pues para estar haciendo este proyecto, ¿no? Entonces es que se pongan esto y que a partir de puras lupas estén caminando el mayor tiempo posible. Este es parte también de ese otro vestuario que también lo pongo en exposición y lo llevo a performance. Es también crear muchas figuras. En este caso, y cambiarlo con la luz. Este otro se llama Una mancha voraz y cuando yo me lo desarrollé con un artista que vive en España y cuando nos cuestionábamos como qué es vestuario, un vestuario solamente tiene que ser textil, decíamos quizá no. Y esta cosa que le llaman slime, boligoma, pues ese fue el vestuario. Y entonces este bailarín de danza buto se lo echábamos y él accionaba de otra manera distinta por este vestuario de boligoma, ¿no? Aquí dirían, ay, nada más en barra. Bueno, puede ser, pero después esto se puede modelar y se queda en un maniquí y alguien más se lo puede poner. Entonces se vuelve muy interesante, de verdad. Aquí miren, es muy divertido estarlo modelando porque es algo gomoso, muy que se ve que pinta, pero no, y que escurre, y que ahí la densidad, la gravedad nos lleva a otras posibilidades. Con otra pieza, trabajo con barro, le pongo blanco, negro o transición porque el barro finalmente me remitió cuando lo trabajé ahora hace unos años, muy de manera intuitiva, pues me conectó directamente con mi infancia, con mis pasteles de lodo. Entonces yo aquí lo que hago es como que cuando trabajé con barro es sentirlo frío, el primer contacto, luego va calentándose, luego se seca, luego lo puedes meter al fuego. Finalmente es como tener 4 elementos, casi sentirte Avatar, ajá, pero hacer estas máscaras. Y había un momento que el barro es bien noble y es bien dócil y se modela y te modela. O sea, tú lo estás modelando
y aquí esto suena muy de artista visual, pero tú lo vas modelando y yo ya no sabía si yo lo modelaba a él o él me modelaba a mí, porque yo ya estaba respirando diferente, ya mi mente estaba pasiva, ya me sentía en otro estado de ánimo. Entonces, pues yo dije, bueno, tengo que aprender a ser como el barro, tengo que aprender a ser así de noble de hacerlo. Y con esto me llevé a este performance, a hacer una falda en forma de flor de loto, y el bailarín iba cambiando la máscara, se modelaba el rostro, giraba otra vez la falda, modelaba de nuevo el rostro y así lo iba haciendo. Entonces era muy interesante. Luego esto lo llevé a algo más grande, aquí a colgarlo, y a esta pieza donde está hecha de papel maché, pero aquí se podían meter las personas. Entonces al momento de que se metían, lo primero que encontraban era su reflejo en el espejo, y era un momento para encontrarse consigo mismos. Y esta última es de una serie que se llama Autoconstrucción, que reflexiona a partir de mi contexto, del lugar donde vivo y de cómo pues la clase trabajadora es muy subestimada. Me inspiro principalmente de las manos de mi abuelo, que mi abuelo era mecánico y que me contaba de cómo pues sus manos tenían heridas, cicatrices, demás, y cómo fueron haciéndola. Entonces pensaban cómo esta mano se vuelve en nuestra identidad y finalmente habla mucho de quiénes somos. Y estos zapatos, por cómo hay muchos oficios o profesiones o trabajos que son heredados y que quizá eso tenga un peso muy fuerte. Entonces estos zapatos están hechos de cemento, cada uno pesa de cerca de 5 o 8 kilos y es parte de la pieza, ¿no? En estos valores escultóricos, la materia, la forma, que estén ahí presentes. Meto algo de textil también, como este enredar en el caso de, pues sí, de la maquila, ¿no? Cómo puede estar, y también exponerlo de una manera, en este caso lo hice con papel maché, como el cuerpo también de pronto se convierte en máquina o se convierte quizá en un mecanismo que podríamos decir, como cuando decimos, ay, es que ya parezco burro, ¿no? Pues sí, muchas veces, ¿no? Entonces, pues hay un poco estas reflexiones con esta pieza. Y autoconstrucción, pues porque la zona donde vivo, o sea, es una arquitectura sin arquitectos, y también pese a que en la zona donde pues me he desarrollado, pese a que no hay teatros, museos, o sea, cercanos, las personas buscamos cómo autoconstruirnos o colectivos surgen y buscamos. Entonces eso también es muy, muy importante. Entonces, pues cierro esta charla diciendo o pensándolos o invitándoles a pensar que el vestuario es como un espacio que estimula los sentidos y es capaz de brindar una experiencia extra cotidiana y trastocar el cuerpo de quien lo habita. Y con eso cierro pues la presentación.